¿qué es el Evangelio? Exactamente, ya yo me suponía que venía la pregunta por ahí, porque hemos hablado de qué significa, hemos hablado por qué es importante, pero no hemos dicho cuál es esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Pero es importante primero conocer la terminología evangelio, conocer trasfondo, quién la trajo. Ya dijimos que no la trajo cualquier persona. Exacto. La trajo el mismo Hijo de Dios. Exacto. Y lo importante es que más de 4 personas, los que escribieron los 4 evangelios y el apóstol Pablo, hablan acerca de esta buena noticia. Así que, hermano, sí, en esta pregunta de qué es en realidad, yéndonos al fondo, ¿cuál es esa buena noticia? Es increíble hablar así, es porque se levanta mucha curiosidad. Si están hablando de algo importante, pero ¿qué es? Te tengo una buena noticia, pero al final no te la digo cuál es. Vamos a entrar, pero para poder comprender lo que es el Evangelio o cuál fue esa buena noticia que trajo Cristo Jesús, como mencionamos hace un rato, tenemos que ver primero cuál es la parte negativa o cuál es la parte oscura de la buena noticia, para poder comprender y que se haga visible que es una buena noticia. ¿Por qué se menciona esto? Una vez yo escuché un exponente decir que sacó a una persona al patio del lugar donde estaba y los puso a mirar el cielo en el día y les pregunta: ¿dónde están las estrellas? La persona dice: no sé, no se ven. Y le hace esta pregunta: ¿quiere decir que no están allí? Dice: sí están ahí, pero no se ven. ¿Y cómo se hace más evidente las estrellas? Cuando está de noche. Cuando está de noche y completamente oscuro. Cuando está de noche y completamente oscuro, tú puedes apreciar la belleza de ese firmamento lleno de estrellas. Nosotros no podemos apreciar la hermosura de la buena noticia que trajo Cristo Jesús sin haber pintado el firmamento en oscuridad, porque de eso se trata. Te voy a hablar, pues vamos a hablar de la condición que se encuentra el hombre, para que el hombre comprenda por qué es hermosa esa buena noticia, porque es una buena noticia. Una buena noticia que vino a través de Cristo Jesús desde el reino de Dios para el hombre. Para el hombre. Y no solamente para este tiempo, para todos los tiempos, desde Adán hasta el último hombre. Una noticia que no cambia. Que no cambia, pero para poder comprenderla tenemos que ver cuál es la condición del hombre. ¿Qué dice la Escritura con respecto a su condición? Donde el hombre hacia Dios. ¿Vale? ¿Cómo es visto el hombre para con Dios? ¿Cuál es su condición para con Dios? ¿No? Y es importante. Por ejemplo, la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. O sea, destituido significa separado de Dios. No hay una comunión con Dios. Está destituido, es separado totalmente. Y cuando hablamos de separado, estamos hablando de muerte. Porque ¿qué es la muerte? Separación. Eso es algo bien importante. Mira, ¿por qué? Porque muchas personas, cuando tú le preguntas eso, ¿qué es la muerte?, por defecto nosotros tenemos algo en nuestra mente. O sea, bueno, es dejar de vivir, ¿cierto? Sí. Es una respuesta más común, ¿no? Dejar de vivir. Sí, dejar de respirar. Sí, pero en realidad lo que está sucediendo, hablando de la muerte física, lo que está sucediendo es que el cuerpo físico del ser humano, su parte espiritual se separa y queda un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. O sea, es la separación. Al final de cuentas, lo que nosotros vemos en la Escritura, ¿qué significa la palabra muerte? Es separación. Y en ese sentido, aquí dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, estando en Adán, quedaron
destituido o separado de la gloria de Dios. Por eso es que las Escrituras dicen que el hombre está muerto en sus delitos. Como lo dice Efesios, muertos en delitos y pecados. Muerto significa separado, no tiene comunión con Dios. Desde la caída en Adán, el hombre está separado, no tiene comunión con Dios. Y en ese sentido ya va agarrando cierta forma porque es importante la buena noticia. Sí, ahora vamos viendo la importancia. Sí, se habla de la condición del hombre para con Dios. Yo le hago una pregunta a veces a las personas. ¿Qué piensarías tú? Y te hago esa pregunta a ti. ¿Qué sería tu peor enemigo? Hablando espiritualmente, ¿tú crees que el peor enemigo que pueda tener el hombre es Satanás, los demonios o Dios? Es muy buena pregunta. Muchas personas, vamos a pensar que me incluiría en ese grupo de personas, dirían que Satanás, ¿no? O sea, la respuesta más común es que tu peor enemigo es Satanás. Y creo que también es la que más la gente le teme, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esa sería una respuesta general. Sí, es una respuesta general. El punto es que, mira por ejemplo lo que dice Romanos, vamos allá a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 9. Dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Salvos de la ira. Primero se está hablando de salvación y está hablando de qué se está salvando. Se salva de la ira. La pregunta es, ¿la ira de quién? La ira no es la ira de Satanás, es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Ok, ahí vienen otras preguntas, pero sigue leyendo, dice. Porque si siendo enemigos, enemigos, obviamente estamos hablando de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Ahí está hablando de Dios, reconciliados, siendo enemigos. O sea, y ahí te interrumpo un poco para explicarte por qué una persona sin Cristo, sin haber aceptado el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios en su vida, su peor enemigo no es Satanás. La otra pregunta es, ¿quién es todopoderoso? ¿Satanás? No, ¿O Dios? es Dios. Entonces, si a ti te dicen que tu peor enemigo es el todopoderoso, tú no le tendrías temor a Satanás, porque Satanás incluso se doblega ante el poderío de Dios. Él tiene que sumirse al poderío de Dios. Y hablando de esto, hay un pasaje bíblico que dice, no le temas al que puede matar el cuerpo y más nada puede hacer. Exacto. Sino tenle miedo a aquel que puede tanto matar el cuerpo como destruir tu alma en el infierno. En el infierno, exactamente. Entonces, en ese sentido, el énfasis que quiero hacer con respecto a la condición del hombre es que el hombre no solamente está separado de Dios, sino que es, por su condición caída, enemigo de Dios. Y hablemos de la enemistad. Hablemos de la enemistad en doble sentido. ¿Por qué en doble sentido? Porque es la enemistad del hombre para con Dios. El hombre no quiere saber de Dios. Es la realidad. El hombre no quiere venir a Cristo, no quiere venir a Dios. Es lo que dice, por ejemplo, Juan en el Evangelio, en el capítulo 3. ¿Ve? Cuando habla del Señor Jesucristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y habló del Señor Jesucristo que ha enviado a su Hijo unigénito y demás, ¿no? Y ahí menciona y dice, la luz vino a este mundo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. El hombre en su enemistad con Dios no quiere saber de Dios, huye de la presencia de Dios. Tú invitas a personas a escuchar las escrituras, tú invitas a personas y haces la invitación a escuchar la palabra de Dios, y hay otra persona que lo invita a un
Una fiesta. a una fiesta, quién sabe qué, y en su corazón está inclinado hacia lo malo. O sea, no es solamente, o sea, y estamos hablando de la enemistad en doble sentido, porque el hombre está enemistado con Dios, no quiere saber de Dios. Pero la parte más crítica es que Dios es enemigo del hombre. Esa es la condición que muchas personas dicen, no, aguanta. No me hables así. Porque si Dios es mi amigo. Yo estoy con Dios. Sí, yo estoy con Dios. Aunque yo ande bien perdido, yo estoy con Dios. Ve, entonces, ¿qué dice la Escritura? Si siendo enemigos de Dios, porque somos enemigos de Dios. Mira, hay otro texto que dice, el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué significa la palabra mediador? Es un intermedio, la persona que está intermedia. O sea que él aboga o habla tanto de parte de uno como de parte del otro, como el abogado. En este sentido, el mediador viene siendo como un árbitro en un combate de boxeo. Él es el que está mediando En las dos partes. en las dos partes, metiéndose. Pero lo que hay que enfatizar es que ese mediador está mediando porque hay un conflicto, hay una batalla que se está llevando y que se está llevando a cabo. Muchas personas no comprenden eso, de que hay una enemistad entre Dios y el hombre. El hombre no quiere saber de Dios y Dios aborrece al hombre, la Escritura lo dice. Dios está airado contra el impío todos los días, lo dice Salmos. No es de vez en cuando, es todos los días. 24 horas. 24 horas, así lo dice el Salmo. Entonces, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, es una enemistad en doble sentido. Entonces, hablando de eso, y estamos hablando de la parte de la condición del hombre. La condición del hombre es el hombre que está sin Cristo. Su peor enemigo no es Satanás. ¿Es Dios? Y está ¿Lo irado. hemos visto? ¿Es Dios? Y está irado. Está irado. Todos los días, no de vez en cuando. Es importante saber esa gran verdad. Y podemos seguir mencionando un sinnúmero de cosas con respecto a la Vemos la importancia. Ahora se está revelando más la importancia del Evangelio. Sí. Porque ya vemos que hay un conflicto, ya vemos que el hombre está enemistado con Dios, ya vemos que Dios está airado contra el hombre. No hay manera alguna de una reconciliación. El hombre no quiere buscar a Dios. Allí es donde vienen y surgen otras preguntas y me gusta poner ejemplos. Ver personas sin Cristo que moralmente se conducen bien ante la sociedad. Hacen buenas obras. Exactamente. Y entonces es aquí donde cabe bien importante mencionar el tema del pecado en el hombre. Estamos hablando ahora De de la condición del hombre, ¿no? Para poder entender lo importante que es la buena noticia. Exactamente. Pero ahora vemos a un hombre que está enemistado con Dios, estamos viendo un Dios que está airado contra el hombre. Exacto. Estamos viendo que el hombre, no lo sabe, obviamente no lo sabe, pero en cualquier momento esa ira de Dios se va a revelar en él. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿pero qué lleva esto? O sea, ¿cómo es posible que haya esta enemistad? Entonces, la pregunta es el pecado. Exactamente. El pecado ahí está. La caída del hombre en el huerto, allá en Adán. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es el pecado? O sea, el pecado es tan malo como para que Dios aborrezca al hombre. ¿Te das cuenta? Hay un dicho que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahora, sabemos que eso no es bíblico, pero la gente se consuela en eso, Sí, pensando que Dios lo ama a pesar
del pecado, ¿no? Sí, es algo como bien lo menciona que se cree, muchos lo creen y muchos lo aceptan como una verdad de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, ¿cierto? Pero no es así lo que dice la Escritura. La Escritura menciona de que Dios aborrece, no al pecado, sino al que comete el pecado. ¿Ve? Y está irado contra esa persona todos los días, no es contra el pecado. Y a propósito, esa frase la dijo Gandhi, uno de los líderes indios de la India, dijo esa frase, y esa frase se ha hecho tan popular que en las iglesias hoy en día se cree como una verdad. Sí, se cree como una verdad. Sí, el punto es que no es una verdad bíblica. La verdad bíblica es que Dios está enemistado con el hombre, no contra sus pecados. Al final de cuentas, podemos decir si es el pecado que hace al hombre aborrecible ante los ojos de Dios. Es cierto eso, pero son sus propias concupiscencias que lo llevan al pecado. Continuamos con la tercera parte en el siguiente video.